Pensándolo dos veces. Un podcast para pensarlo dos veces, pero sin dramas. Cada 2 jueves en todas las plataformas. Bueno, Coral, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Bienvenida de nuevo. A este nuevo episodio. De Pensándolo dos veces. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo personalmente tengo bastantes ganas. Yo también. Yo creo que tú también. Y es sobre si somos espirituales. Antes de responder a la pregunta, para un poco introducirnos en el tema, vamos a hacer la recomendación del día primero. Sí. Y que sería, si nuestra espiritualidad tuviera una canción, ¿cuál sería? En tu caso, Coral, ¿cuál sería? Yo he puesto Oceans de Hillsong United, que de hecho es una canción, bueno, no sé si es nueva o no, pero se puso de moda hace un par de años, una cosa así, que de hecho la tengo grabada en cover, porque me gustó mucho la canción y cuando la estaba grabando, luego me di cuenta que era una canción religiosa, que no lo sabía. Sí, y ya analizando la letra, por supuesto, es una canción religiosa, pero me parece muy interesante porque es una canción como muy moderna, que de hecho si no la escuchas muy atentamente o no te lo dicen, no sabes que la letra es una letra religiosa, pero es muy chula, es muy chula. Yo la verdad que ahora mismo no sé cuál es. Te la voy a poner, seguro que Vale. sí. De Pues, hecho, la vamos a dejar seguramente en el vídeo para los que la queráis escuchar, tanto mi recomendación como la de María. ¿Puedes poner tu cover también? Puedo poner mi cover, si os interesa. Pues yo en mi caso he puesto Dreams de Fleetwood Mac, que no sé si la conoces. Por el nombre. Seguro ¿no? que la has escuchado alguna vez en TikTok o algo así, porque ahora es como que... No tengo TikTok. Bueno, que no tienes TikTok. Vale, pues... da igual. Realmente tampoco es por la letra, sino porque es como que... todas las canciones de Fleetwood Mac a mí me parecen como súper espirituales ahí y tal. Entonces, que es un poco el rollo que llevaban, ¿no? Así... Y la verdad que esa canción me gusta bastante y es como que me conecta con eso. Así que esa es mi recomendación. Qué guay, qué guay. Vale, pues bueno, antes de empezar con el consultorio y las preguntas del tema de hoy, ¿qué te parece si comentamos un poco cómo nos cómo nos conocimos, no, pero Sí. un poco nuestra historia Vale. juntas y por qué estamos aquí? Vale. ¿Quieres empezar tú? Venga, vale. A ver, es verdad que María y yo ya nos conocíamos de antes porque vivimos en el mismo pueblo y casi a 3 casas de distancia. Sí, O sea que... Pero es verdad que como que nuestra relación fue más de amistad cuando nos conocimos en la iglesia. Principalmente en el coro antes que luego verdad, todo lo en el demás. coro, eso se me había olvidado. Claro, en plan, las dos cantábamos en el Es coro verdad, es verdad. y de hecho éramos ahí las superdirectoras Es del verdad, coro. O es sea, verdad. no éramos unas mindundis. No lo éramos. Dirigíamos el coro de la iglesia de nuestro pueblo Sí. y eso llevó a pues todo Sí. lo demás. Sí, bueno, Coral tiene un año más que yo, entonces no es que hubiéramos coincidido en clase ni nada Claro. de eso. Nos conocíamos de vista, pero luego, a raíz de ir al coro, pues nos conocimos un poco más y luego yo tendría pues 14 o 15 años y tú Yo por creo ahí que sí. 15, 16. Nos apuntamos después de confirmarnos al grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Efectivamente. Plot twist después con esto, pero nos conocimos ahí con más gente. El grupo de jóvenes, para quien no lo sepa, es como... No das catequesis, porque catequesis es más como un, vamos a decir, rol de profesor o profesora que te enseña las cosas que tienes que aprender. Claro. Sobre, pues yo qué sé, la comunión, la confirmación, la iglesia, la religión cristiana. Pero en el grupo de jóvenes era más como para hablar sobre temas que tuvieran algo de relación con la religión. Era más una charla Sí, más debate, informal, charla, sí. sí. Y éramos gente, pues eso, que ya se habían confirmado. Entonces, normalmente aquí cuando te confirmas tienes 13, 14 años, con lo cual a partir de ahí ya es gente adolescente, vamos a decir. Sí. Entonces ahí nos conocimos y de hecho nos hicimos bastante... Sí. Nuestra vida empezó a ser juntas para siempre. Sí, literal. Que Sí. sobre todo durante esos años también era como muy intenso todo, porque también es como que en ese momento conocías a gente que tenía más o menos pensamientos parecidos a ti, te nacía hacer muchos planes Sí. juntos y tal, entonces era como el momento de ese También grupo. creo, y seguramente la gente que sea cristiana, o de otra religión, pero que sea creyente, quiero decir, pensará igual,
que en general la mayoría de la gente no lo es. Ya. Entonces, en ese momento que nosotros teníamos la fe cristiana en el pic, o sea, Sí. estábamos a tope con la religión. Literal. Entonces, claro, al final, como tenerlo tan interiorizado, el resto de la gente no lo entiende tanto. Y entonces yo creo que también eso nos llevó a hacer tantísimos planes Ya, juntas, porque al sí. final, o sea, luego no hablábamos No hablábamos de religión, para nada. Todo lo contrario, además. Todo lo contrario. pero claro, pasábamos tanto tiempo, no es que fuéramos todos los días, pero quiero No. decir, entre que íbamos al grupo de jóvenes, que íbamos Era una vez por semana eso. Sí, íbamos al coro y de hecho éramos catequistas. Joder, tío, es que se me olvida eso también. Éramos Y encima catequistas. la dábamos juntas un año. Sí, 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 claro. claro. De hecho, bueno, dábamos catequesis al grupo que no necesitaba ir a catequesis. Ah. El único curso que no era obligatorio. Ah, ojo, eso tenía mérito. Igual no lo hacíamos muy bien. pero claro, en plan, pasábamos tanto tiempo ahí que yo creo que obviamente pues nos hacía luego pues fuera de ese entorno también Sí, estar sí. juntos. En plan, no solo nosotras, sino todos Sí, los que todos los que estábamos estamos en el involucrados grupo. ahí. Sí. Luego hablaremos de cómo Cómo se ha sido el transformado la desarrollo. historia. Pero bueno, pero una vez sentada la base de esta historia, pasamos al consultorio y le hemos preguntado a quienes nos escucháis ¿con qué religión te defines mejor? Un 50%, bueno, hemos dado la opción de todas las religiones que conocíamos. Sí. Un 50% se correspondía con el cristianismo, un 35,7% dice que cree en algo que no se corresponde con ninguna de esas religiones, un 7,1% se considera agnóstica y un 7,1% cree en algo pero no sabe definirlo. ¿Tú, Coral, cómo te definirías respecto a esto? Yo... Es verdad que tengo bastantes dudas, tengo que decir. Porque, o sea, y de hecho no lo pienso recurrentemente, pero lo pienso. Y yo creo que me definiría como que creo en algo, pero no en algo concreto. En plan, pues tengo el pensamiento de que existe la posibilidad de que, pues yo que sé, algo haya. No sé, pues llámalo como quieras. En plan, es que no sabría decirte si es energía, incluso si es ciencia o qué narices es, pero me considero que, pues bueno, algo puede existir. Pero en la figura de Dios como tal, ¿crees? No, te diría que no. No. Te diría que no, pero claro, con todo el pasado que venimos, pues siempre te queda ahí como la mínima duda de decir, creo que no, pero ¿y si sí? Sí. ¿Sabes? En plan, siempre está como el, yo creo que no, pero luego siempre tienes ahí como una vocecilla que dice, ¿y entonces? Ya. Sí. No sé. ¿Y tú? Pues yo en mi caso, chan. No. Plot twist. Ahora soy atea. Muy bien. O sea, yo creo que me identifico más diciendo que soy atea que agnóstica, porque yo realmente en mi día a día no pienso que haya algo superior o algo así. Ya. Sí que creo que hay cosas que no conocemos, que la ciencia todavía no ha encontrado una explicación. Totalmente. Pero sí que creo que si la ciencia continuara desarrollándose, en algún momento encontraría una explicación para esas cosas que a lo mejor podemos dudar y pensar que es porque hay algo superior o algo así. O sea, ese es más mi idea. Me parece muy bien. De hecho, creo que hay mucha más gente atea que no sabemos o que no nos imaginamos de lo que pensamos. En plan, creo que hay bastante más gente atea que religiosa últimamente. Sí, la tendencia últimamente parece que es esa. No sé, haciendo balance a nivel mundial, claro, depende de cada país sobre todo, pero... Y si no atea, agnóstica. 100%. Sí. Mucho más que... También creo que es por... me da a mí la sensación que la gente más joven es más agnóstica o atea. Quiero decir que no creen en una religión concreta, que ahí ya entran muchísimos factores, pero yo creo que a lo mejor esa es la tendencia más en gente de nuestra edad. Y en gente más mayor, por ejemplo, yo sí que creo que la tendencia es más ser religioso. Claro. También por vivir donde vivimos. Si preguntáramos a alguien de otro país, seguramente sería totalmente diferente. Eso total. Sí, pues la segunda pregunta que hicimos es si ha cambiado de creencias a lo largo de su vida
y un 57,1% dijo que no, que a mí me sorprendió bastante, A mí también. y un 42,9% dijo que sí. ¿Tú? Nosotras sí. Por lo que sea, por lo que acabamos de contar, por lo que sea, sí. Por lo que sea, sí. ¿Y a ti qué te llevó a cambiar de creencias? Sin querer que sea una crítica, pero me parece como que vivimos en esa época como la fe cristiana súper intensa, y que en el momento que algo se salía de lo que se consideraba bien, por decirlo así, era muy mal. Entonces, claro, como en cuanto cuando se me empezaron a juntar cosas que eran muy mal, yo dije, jolín, tantas cosas son malas. Ya. ¿Sabes? En plan, todo esto de lo que hago es tan malo. Ya, pero ¿y no crees que eso es más... Eso no tiene por qué influir en que tú creas en Dios, por ejemplo? Yo creo que es más las normas que se hayan puesto en cuanto a esa religión o en cuanto a esa iglesia o a ese círculo. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero... o sea, por eso te digo que tampoco quiero que suene a crítica, pero al final, como toda la parte religiosa cristiana está ligada a la iglesia como institución, y todo lo que sabemos siempre pues va de la mano de todo eso, entonces como que también a veces te empiezas a plantear si es real o no lo es. O ya no es que ellos consideren que esto es malo o esto es bueno, sino que consideran que esto es lo cierto, a lo mejor no lo es. ¿Sabes? Sí. O sea, como que creo que el camino que me llevó empezó siendo muy pequeño en ese tipo de cosas, pero bueno, luego como que mucho más adelante, pues al final dices, es que no aplica en mi vida. ¿Sabes? Es que realmente considero que la mayoría de las cosas que me pasan o suceden son por mí o por otra persona, en plan, son por acciones humanas. ¿Sabes? En plan, por ejemplo, pues no lo sé, en plan, un montón de cosas. Tú sales un día por la puerta de tu casa y... yo qué sé, y pierdes el autobús porque el semáforo no se ha puesto verde, que me pasa todos los días, ¿sabes? No depende de una cosa divina, depende de si ese día se me han olvidado las llaves y he tenido que volver para atrás y he perdido un minuto, y justo ese minuto ha hecho que ese semáforo se ponga rojo porque el que ha decidido que ese semáforo se pone rojo cada 10 segundos, ¿me entiendes? En plan, o sea, considero como que todas las cosas que me pasan en la vida sí tienen un porqué. Entonces, claro, al final la fe consiste en que ese porqué, o sea, que no tiene por qué haber un porqué, ¿sabes? En plan... Es que eso, o sea, que yo soy una persona que no... Ya he dicho que no creo en que haya algo superior, con lo cual no coincido con nada de ese tipo de pensamiento de fe y que todo pasa por algo en el sentido divino. Pero sí que es cierto que yo, hablando con gente que sí que cree, en plan, bastante, o sea, que lo aplica en su vida diaria y que es su forma de entender la vida, vamos a decir, que eso luego también lo comentaremos, sí que creo que a lo mejor no lo ven tanto como que no tengas absolutamente nada de control en tu vida, sino que crees y esas normas... Me imagino que habrá algunas con las que estén de acuerdo y otras con las que no, pero como que son tu forma de acercarte más bueno, en este caso a Dios, que es lo que conocemos, pero bueno, en el caso de otras religiones, pues a lo que se considere superior o lo que sea. Sí. Entonces, yo creo que esas personas podrían verlo como, a ver, realmente tú sí tienes control sobre lo que haces, pero... lo toman más como si Dios fuera un apoyo, vamos a decir, o algo así, o una forma de animarte a que tú seas mejor persona. Que me parecería como un buen planteamiento en ese caso. Pero también muchas veces la gente solo se acuerda que
su Dios está cuando necesitan algo. Sí, eso también. ¿Sabes? No todo el mundo está, pues no sé, en plan, gente que dice, jolín, hoy he tenido un buen día, seguro que gracias a Dios. No, siempre es, me ha pasado esto, por lo tanto, pues no sé, me ha pasado esto, por lo tanto, no he podido estudiar para este examen, por favor, Dios, ayúdame. ¿Sabes? Ya. Como no te puedes acordar solamente de tu Dios cuando... Ya. A ver, hay gente también que lo ve como me ha pasado algo malo, pues será una prueba que Dios me está poniendo, o lo querrá así por algo, o no puede interceder porque nos tiene que dejar libres. En plan, es que eso son cosas que Ya. yo, por ejemplo, he escuchado cuando Sí, estaba por más metida supuesto. y eso. Entonces, supongo que lo puede ver de esa manera, Ya. ¿sabes? Pero bueno, yo sí he cambiado de creencias y en mi caso lo que me hizo cambiar no fue tanto que pasara algo como que diga, hay gente que a lo mejor es a raíz de que le ha pasado algo malo dice, joder, pues mi Dios no existe porque no he hecho nada para evitarlo. O al revés. Hay veces bueno. que a la gente le pasan cosas malas o cosas como muy intensas Sí. y de repente se le despierta la Sí, fe. eso es verdad también, eso es verdad que te sirve como apoyo, vamos a decir. Ujú. Yo en mi caso fue simplemente porque a lo mejor como que a medida que crecía, quizás me separé un poco más, en este caso de la iglesia como institución, que es cierto que yo a medida que crecía iba teniendo más discordancias con cosas que se plantea como Sí. institución, que eso no tendría por qué afectar a que tú creas en Dios. Ya. Pero en mi caso, quizás eso abrió ya un poco la veda y después ya fue que yo en mi caso me planteaba, si yo hubiera nacido en otra familia o en otro país, ¿yo creería esto? No. ¿O es meramente cultural? Lo más probable es que no. Entonces, claro... Si hubieras nacido en la India Claro, probablemente creerías en otra cosa. Que o en es cierto, Argelia... es cierto que hay personas que se convierten de religión o que Sí, por nacen en una supuesto. familia que tienen unas creencias determinadas y luego tienen otras. Como yo en mi caso, quiero decir que yo sí que nací en una familia que creía y yo en mi caso no creo. Pero yo creo que fue un poco por planteármelo y llegué a un punto en el que dije, es que no, yo no lo creo. Entonces como no lo creo, Ya. pues no puedo... Y me costó, ¿eh? En plan... Porque es que es, en mi caso, si esa fe o esa creencia religiosa es realmente fuerte, que tú te plantees si eso es así, puede tambalear todo tu sistema de creencias y toda tu forma de ver la vida. Por supuesto. Y las acciones que tomas de ahí en adelante. Claro, porque realmente está muy instaurado en nuestra vida y en tu conciencia, Sí. hagas unas cosas u otras, vayas más o menos a misa o a lo que el rito que se haga en tu religión. Entonces, es complicado, Sí. bastante complicado. Es un tema muy difícil. Sí. Pero bueno, en mi caso fue un poco ese planteamiento. Muy bien. Pues tenemos una tercera pregunta, que es que qué significado tienen en tu vida las creencias religiosas o espirituales, y las respuestas de la gente han sido muy poca. Todo es el sentido de mi vida, forman parte de mi pensamiento y forma de ser al ser criada en esta religión, pero también mientras más años cumples, más cosas vas poniendo en duda. Ninguno. Las creencias religiosas no tienen significado para mí, las espirituales, que tienen más que ver con uno mismo y las conexiones con las personas, sí me parecen importantes e interesantes, y me ayudan siempre a avanzar confiando en que las cosas acaban saliendo. Me parece muy interesante porque hay respuestas súper dispares. Sí. Porque hay gente que nada, Nada de gente nada. muy poquito y gente que su vida Sí. gira en torno a eso. Sí. Me parece muy interesante, en plan, a mí todo me parece estupendo y a mí me da igual la religión de la gente, quiero decir. Si crees en Dios como si crees en una bola de espagueti, cada uno con su vida, quiero Sí. decir, en plan, me parece totalmente lícito. Sí. ¿Y para ti qué significado tiene tus creencias? Porque claro, estamos hablando mucho de religión, pero también pueden Sí. ser creencias espirituales. ¿Tú cómo...? Porque has dicho que te consideras más bien agnóstica. ¿Tienes algún tipo de creencia espiritual más en ese lado? A lo mejor, yo qué sé, el karma... Te todo diría eso? que creo mucho en el karma. Siempre he creído en el karma, incluso cuando me consideraba cristiana. Pero cada vez más. Y de hecho este año muchísimo más. De hecho que lo tengo tatuado, vaya. O sea que... Pero el karma me parece... Siempre pienso que está ahí.
Pero, a ver, defínenoslo a las personas que no estamos muy familiarizadas con no estoy muy metida en el tema, en plan, quiero ¿qué es decir, para en ti? plan... ¿Qué es para ti? O sea, quiero decir que no he estudiado muy bien Sí. todo, porque hay gente que es su Sí, religión, sí. en plan el karma, pero me parece... Es que me parece que está ahí y como que lo veo constantemente, en plan... Siempre pienso que... Pero al final es que es lo más común. Si tú eres una buena persona, ¿Mm? lo más normal es que te suelen pasar cosas buenas. Quiero decir, si tú eres cajera del supermercado ¿Mm? y eres una persona muy simpática, eres una persona que trata bien a la gente, que a pesar de, pues al final tienes un trabajo de atención al cliente, al final, aunque una persona venga predispuesta a mal, tu actitud positiva y buena va a hacer que esa persona seguramente baje 3 escalones hacia abajo y ya está. Pero si tú tienes una actitud negativa o te portas mal con alguien, lo más probable es que tengas una bronca o... ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Si tú vas conduciendo y vas como un loco y te da igual los demás, lo más probable es que te choques. ¿Sabes? Sí. O sea, siempre pienso como que al final sí que las acciones de cada uno tienen una repercusión tanto positiva como negativa. Obviamente no quiero decir que si tú vas por la vida como un happy flower y siendo súper positivo y tratando bien a todo el mundo, no te van a pasar cosas malas. Por supuesto que sí. Puede ser que el loco del coche te dé justo a ti. Claro. ¿Sabes? En plan, no quiero decir que todo sea así, pero creo que hay una predisposición a que si tú das bueno, recibas bueno. Y que si tú te portas mal con las personas, recibas lo mismo hacia ti. Yeah. Porque es muy poco común que tú seas una muy mala persona y te portes muy mal con tus amigos y tus amigos se porten extremadamente bien contigo y siempre y todo lo que te pase sea bueno y lo más probable es que eso no pase. Sí. Y que si pasa, llegará un momento que no va a pasar más. Sí. Y que la gente diga hasta aquí. Sí, que en algún momento te van a conocer realmente. Claro, en plan... Ya. Por eso te digo que, en plan, no es que sea súper creyente del karma y que sea mi religión de vida, pero creo que está ahí y que... Pero, y según lo estabas planteando tú, ¿no crees como que es algo más psicológico? No en el plan de que tú te lo inventes, Sí, sino te entiendo. de yo no puedo controlar lo que me pasa, pero sí puedo controlar cómo me tomo lo que me pasa, o mi actitud, o cómo afronto eso, o las relaciones que tengo con las personas. Entonces, ¿no crees que a lo mejor, pregunto, en cómo tú lo has descrito, es más como pues la psicología de las personas? O también hay como una parte más divina, vamos a decir, de la vida te lo va a devolver, no a lo mejor en cosas tan directas como tú has dicho, sino más... O sea, yo no considero que el karma sea un ente que de repente sea como has actuado mal, te va a llegar tu karma. Sí. O sea, no creo que sea tan así, en plan, o sea, no me refiero en plan a cómo tú te tomes las cosas que te pasan a ti, sino cómo tú te comportas hacia la sociedad, por decirlo así. En plan, es como que al final no es que haya un algo que te vaya a dar, en plan de tú te has portado mal, pues ahora te toca a ti, que te toca recibir. No es que sea tan así, sino que siento que las cosas buenas desencadenan normalmente cosas buenas y las cosas malas suelen desencadenar cosas malas. Es lo más probable, o sea, quiero decir, es más o menos lo que yo pienso y por lo que yo a veces también pues como que guío mis acciones. En plan, hay veces que tú puedes tener un mal día y puedes no querer subirte al autobús y no saludar al conductor, por ejemplo. Yo qué sé. Pero claro, a lo mejor si tú pues saludas al conductor, pues le estás alegrando el día y por lo tanto, ¿sabes? Ese tipo de cosas que a veces... A ver, yo es que también lo aplico mucho a eso porque al final trabajo en atención al cliente y es muy así, en plan... Si tú me vienes con una mala actitud a pedirme algo, lo más probable es que yo te diga que no. Te van a escupir en el café si eres camarera. Y entonces... Claro, si tú me estás pidiendo un favor, pero me lo estás pidiendo y me lo exiges de mala manera, lo más probable es que yo te diga, pues no. Pero si a lo mejor me tratas bien y me tratas de buena manera, lo más probable es que yo ceda un poco y diga, vale, venga. ¿Sabes? En plan, creo un poco como en ese tipo de cosas. Más que haya un que te castigues y te portas mal. ¿Entiendes?
En plan, lo siento como un poco así. Sí, ya, es que yo como la imagen o la idea que tenía yo del karma es eso de, pues que la vida te devolverá o recoge lo que siembras, vamos a decir. Sí. Que es verdad que a veces pasa, pero sí que es verdad que pienso que a veces hay personas buenas a las que le pasan cosas muy injustas, Por supuesto. malas, y hay personas malas a las que les pasan cosas buenas. Sí, sí. Y la vida no hace justicia a veces. Sí que Claro que no. pienso que las personas hacen justicia, pero hay veces que hay cosas que no se hace justicia, ¿sabes? Claro, pero al final siempre es lo que hablamos, en plan, las decisiones de otros te pueden afectar perfectamente. Sí, claro. Ya. ¿Sabes? Pero es lo que yo te decía, en plan, puede ser que tú vayas como un loco, tengas un accidente y te mates, Ya. y que tu mala acción desencadene tu karma, el Ya. mismo, Sí. pero siempre hay daños colaterales. Ya. No, claro. Siempre está el que va conduciendo tranquilamente con su radio puesta Ya. y de repente alguien le da por detrás y Ya. Sí. por supuesto que es injusto. En plan, no quiero decir eso, en plan, que haya como un ente que digas, Ya. te portas bien, tendrás cosas buenas, te portas mal, tendrás cosas malas. Ya. Pero que normalmente una cosa desencadena a la otra, Sí. no siempre, obviamente. No, sí, pero lo más probable Sí, es eso. justo. Sí. Yo en mi caso me siento bastante identificada con la respuesta que había dado alguien de que las creencias religiosas no tienen significado en su vida, pero que las espirituales, que tienen más que ver con una misma y las conexiones con las personas, sí le parecen más importantes e interesantes. Porque así como intentando conectar como con el lado más espiritual de la persona o de mí, que a lo mejor es simplemente el lado más psicológico, no lo sé. Pero bueno, como esa parte de mí, yo creo que a lo que realmente le doy importancia es a los vínculos con las personas y a tu forma de ver la vida. Es decir, qué es para ti importante, qué no, cuáles son tus valores. Porque para mí, por ejemplo, yo no tengo no creo en ninguna religión, pero si tuviera que decir que tengo como los 10 mandamientos, Ya. para mí mis 10 mandamientos son mis valores. Claro. Y son las cosas que yo realmente considero importantes. Pues yo qué sé. A ver, en mi caso, por ejemplo, pues para mí es muy importante la justicia, respetar, pues yo qué sé, los derechos humanos, todo ese tipo de cosas. No digo que sea mi religión, pero realmente es lo que a mí me motiva a moverme. Me parece ¿Sabes? genial. Al igual que hay personas que decían que su motor es la fe. Yo tengo mucha fe, pero yo tengo fe en lo que yo creo que Ya. es eso. Ya. Y eso a mí me mueve. Y me mueve de verdad, en plan, que a lo mejor lo estoy pensando ahora, a lo mejor es lo mismo que piensa una persona que va a misa, por ejemplo, y ese día han hablado de X tema y siente que eso es lo que le mueve y que le ayuda a ser mejor persona y tal. En mi caso, son mis valores. ¿Crees que a todo el mundo le mueve algo? O gente que va en piloto En automático. piloto automático. Sí. Yo creo que a todo el mundo le mueve algo. Yo creo que a todo el mundo le mueve algo, pero con más o menos pasión. Claro. Es decir, a mí, por ejemplo, bueno, no a mí, en plan, a otra persona, lo que le puede mover es su propio beneficio, pero que tampoco, te quiero decir, tampoco va a estar aquí luchando mucho, ¿sabes? Ya. O cualquier cosa. No sé, hay gente que lo que le mueve es el dinero, que también lo entiendo, Ya. y hace todo lo posible para ganar más dinero Claro. y para tener más éxito económicamente. Ya. Pero luego, por ejemplo, eso. Pero luego hay otras personas que a lo mejor sí que hay cosas que les mueven, pero no lo suficiente. Quizás como para esforzarte mucho o plantarle cara a determinadas situaciones, cosas así. Una pregunta que se me ha surgido ahora. ¿Crees en el alma? En el alma, en plan... En plan, en la diferencia entre el cuerpo y el alma. A ver, como una cosa que se te sale del cuerpo cuando te mueres o algo así, Claro. creo que no. Ya. Desgraciadamente yo pienso que si nos morimos, Se acabó. no morimos. Ojalá no pensar eso, de verdad, pero es que es lo que pienso. Y me da miedo, Ya. de hecho, pero es lo que De hecho, pienso. muchas religiones o mucha gente tiene una religión a veces y su motor ha sido ese. Sí, Es decir, ¿cómo se va a acabar? claro. Ya está, o sea, toda De la yo- vida luchando para de repente Sí, morirme. o también tengo que ser buena durante la vida para que cuando me muera vaya al cielo y ahí yo sí pueda vivir y otras personas a lo mejor no.
¿sabes? Eso habrá gente también que lo piense. Sí. Pero yo en mi caso no lo veo como algo que así, sino que sí que pienso que tenemos esa parte psicológica que a lo mejor genera tu cuerpo a través del cerebro, hormonas, bla, 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 todas esas cosas. Pero sí que no sé hasta qué punto... Ya. Un perro. No sé hasta qué punto la mente puede llegar a ser independiente al cuerpo. Ya. ¿Sabes? Yo creo que 100% es dependiente del cuerpo. Pero no sé, dejo un 99% es dependiente del cuerpo y voy a dejar un 1% a la duda de si es posible que realmente tengamos algo que no depende tanto de tu cuerpo y de tu sistema nervioso y de todo eso. Muy bien. Soy muy científica, por lo que vemos en Sí, este bueno, podcast. genial, me parece genial. Vale, pues Pero, si ¿y tú quieres... crees que existe el alma? Yo no lo sé. No sé, no sabría Dudas. decir ni si sí o si no. No lo sé. Ya. Porque claro, a veces pienso... o sea, claro, o sea, es como a veces siento una confusión entre el alma y la conciencia, ¿sabes? Entonces, no sé, no lo sé, no sabría decírtelo, la verdad. O sea, no le he dado muchas vueltas, pero no sé. Tampoco me preocupa, quiero decir, ya. en plan... o sea, creo que me da igual. Bueno, está bien. Sí. Yo es que creo que lo estoy pensando ahora mismo. Que porque a la hora de decir las cosas como que las digo muy segura. Y yo creo que es porque no tolero la incertidumbre. Entonces, cuando me surge una duda, la pienso mucho y tengo que llegar a una conclusión. No digo que mi conclusión sea la certera, pero que por lo menos a mí me deje tranquila ya con la duda, ¿sabes? Ya, yo creo que yo no. No, tú toleras bastante bien las dudas, El qué pasará, fluir. el qué pasará, sí, no me preocupa mucho, la verdad. Sí. O sea, es verdad que le doy vueltas y me gusta comentarlo, en plan... Sí. Me gusta mucho hablar de las dudas que me surgen, en plan... No sé, de hecho es que como que es verdad que no me las puedo guardar, en plan, si tengo una duda siento que la tengo que decir, pero no me importa no llegar a una conclusión, en plan... Yo doy mi opinión, si hay otra persona involucrada, perfecto, que dé su opinión, pero no necesito una verdad absoluta, en plan, ni yo tengo razón ni la otra persona tiene razón, en plan, bueno, me da igual. Sí, yo sí que estoy bastante abierta a hablar las cosas y escuchar otros planteamientos, pero sí que es verdad que soy muy de, pues esto es lo que pienso. Y ya está. ¿Sabes? En plan, no digo que sea la verdad, pero es mi verdad. No, por supuesto, ¿sabes? En plan... Claro. Sí, vale. Y como última pregunta, antes ya de terminar... eres un poco... ¿Cómo empieza la pregunta? No, ¿te va el rollo así como esotérico, así de brujita, de tarot, horóscopos, energías, piedras? No sé si todo eso es lo mismo, pero bueno. Te diría que no. Pero también te tengo que decir que no lo he investigado mucho. En plan, seguramente haya cosas que pienso que tienen su verdad, en plan, pues no lo sé, en plan, como todos estos puestecillos de piedras que... O sea, seguramente a lo mejor los componentes que lleve X piedra te haga... No, o sea, no es que te cambie la vida, quiero decir, ni te atraiga... Sí. O sea, pues no sé, en plan, de repente no te vas a hacer millonaria porque una piedra te atraiga la fortuna, ¿sabes? Pero sí que pienso que puede ser como que, pues bueno, pues eso, como que la ciencia, o sea, los materiales que tenga o la astronomía, en plan, al final considero que hay cosas que están ahí que yo, por ejemplo, no sé de astronomía ni me he interesado mucho, pero... ¿De astronomía o de astrología? De las dos cosas. Vale. ¿Sabes? En plan, pero como que esas cosas están ahí, en plan, está la luna y están las estrellas y están de esa forma. Sí. Entonces... Que se aplique luego a ese tipo de cosas, me parece que puede tener un sentido. Que yo no lo he investigado mucho, no soy muy de tarot ni nada de eso, pero... Yo creo que también puede funcionar como efecto placebo, fíjate. Claro, es probable también. Que también, pues mira, esto es lo que... Yo, por ejemplo, no creo en esas cosas, pero pues a lo mejor incluso se lo quiero atribuir yo, ¿sabes? Como por tener un poco de chispa en la vida. Claro. Entonces a lo mejor digo, mira, este collar que me lo compré... Tengo un collar que me compré el verano pasado en el Algarve, en la playa, por unos chicos que lo hacían artesanalmente, con unas piedras de México, no sé qué, que yo no creo nada de que tenga un poder, ¿sabes? Pero digo,
hoy me va a dar suerte, hoy es mi amuleto, y los 5 minutos se me olvida. Pero en plan, como que digo, pues venga, un poco de Egipto, un poco de fantasía. A ver, los amuletos también tienen su poder mental, Claro. quiero decir, es más mental que otra cosa. Sí, más por simbólico supuesto. así, que es lo que tú le atribuyas. Sí. Yo la verdad que o sea, sí me parece interesante, pero no creo en ello. Pero conozco a una chica que se llama en Instagram @SofiaTarot, si no me equivoco, Sofía, que es una compañera que me gusta el planteamiento que hace, o por lo menos me parece bastante interesante. Ella es psicóloga, pero a través del tarot no es que te adivine el futuro, sino que te hace sacar cosas que tú lleves dentro, con las que te puedes sentir más o menos identificada, para que hables de un tema, porque como cada carta del tarot tiene un significado y describe una parte de ti como persona, como que lo utiliza también para que tú hables sobre determinado problema o determinado aspecto, o qué cosas pueden mejorar, y me parece bastante interesante. Sí, la verdad que está muy guay. Me pareció De hecho, creo que lo he visto alguna vez que hayas compartido algo, pero puede ser. un vistazo. Sí, guay. Pues seguidla. Muy bien. Y no solo seguirla a ella, sino que seguidnos a nosotras. Jolín, María, es que te sales cada vez que tienes que decir las redes sociales. Todas las redes sociales que tengamos las vamos a dejar en la descripción para que nos sigáis, que no se os olvide. Y bueno, para cerrar, si quieres, nos puedes decir la frase célebre del día. Vale, pues mira, tenemos la frase del día que es: creo en el misterio, no necesito tener todas las respuestas para saber que algo me mueve. Que la verdad que con todo lo que hemos hablado, pues me parece bastante guay. Es de Bell Hook y es una autora feminista que a menudo habla sobre el amor, la espiritualidad en los términos abiertos, íntimos y no religiosos. Así que muy guay. Pues muy bien, de acuerdo con Bell Hooks, aunque yo necesito a veces menos misterio, pero bueno. Ya. Cada uno luego que se aplique. Con lo que diga ella. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Dejadnos comentarios de en qué creéis, en qué no creéis, lo que queráis. Y también estad atentas y atentos al consultorio, que haremos preguntas para el siguiente episodio y que nos contéis un poco cómo lo veis. Muy bien. Chao. Chao.